Bienvenidos a tu programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado de la Iglesia Alfa y Omega y desde esta bella ciudad de Miami te saludo. Familia, gracias por siempre ser parte de este espacio que producimos con mucho amor para traerte temas que bendigan tu vida, que bendigan tu vida. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las emociones que muchas veces no podemos controlar. A veces sí, a veces no. Así que hoy pues vamos a estar hablando con Geraldine Marín. Correcto, pastor. Geraldine Marín. Muchas gracias, pastor. Ella es venezolana, escritora, y habla sobre este tema de áreas muy interesantes, Todos tenemos sentimientos. Correcto. El punto es ¿qué hacer para que esos sentimientos no nos controlen? Es ahí el punto de partida, pastor. Pues adelante, dime, ¿qué se hace para que los sentimientos no nos controlen? Bueno, yo pienso que un buen punto de partida sería saber lo siguiente. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ende, las emociones son un regalo de Dios, son un regalo divino del Señor. Y es fascinante este tema de las emociones, porque debemos, nosotros como hijos de Dios, ir a la palabra. Y ahí mismo vamos a encontrar de qué manera Él, nuestro Padre y Jesús, quiere que nosotros gestionemos las emociones. El problema en sí no son las emociones. La situación es dejarnos dominar por las emociones. Ajá. Entonces, es un tema bastante fascinante, pastor, porque hoy en día estamos viendo cómo este tema está cada vez más fuerte en la sociedad, en las congregaciones, en los hijos de Dios. Entonces, ¿tienen algo que ver, tú crees, las emociones tienen algo que ver con nuestro propósito en la vida y por qué nacimos? Completamente, es fundamental, sí. Dios quiere que llevemos nuestras emociones a su presencia, en totalidad. Dios ha hablado fuertemente a mi vida esta palabra, en totalidad, y esto incluye las emociones. Y esto es un área fundamental, estructural, porque en las emociones que están en el alma vemos muchas cosas hoy en día, una emoción mal gestionada, una ira que se convierte en un desastre, una tristeza que es una emoción dada por el Espíritu, por Dios, cómo se convierte en una depresión. Vemos allí que es una gestión, es una mal gestión de la emoción. Entonces Dios nos deja todo. Hay muchos canales, hay muchas formas, hay mucho contenido hoy en día, pastor, pero solamente uno es el verdadero, solamente uno es el certero y está en la palabra de Dios. Entonces, esto me inspiró el Espíritu Santo a estudiar, a profundizar sobre el tema de las emociones, principalmente por mí, porque si aprendemos lo que Jesús dice, cómo debemos manejarla, pues vamos a tener una vida definitivamente en propósito, que es a lo que estamos llamados a propósito. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace es con propósito. Es el por qué nacimos. La palabra, vámonos al principio, pastor, ¿qué dice Génesis? La tierra estaba desordenada y vacía, estaba sin propósito. Una persona allá afuera que está deprimida, que no tiene a Dios, no tiene propósito. Y cuando el Espíritu Santo llega... Desordenado y vacío. Sin propósito, que es lo mismo sin propósito. Entonces me encanta esa pregunta, pastor, porque sí, todo se conecta. Y bueno, ya vamos a ir hablando de estos otros temas que son bien interesantes. Sí, claramente. Entonces, para nosotros poder controlar nuestras emociones, o no ser controlados por nuestras emociones, Okay. ¿Hasta qué punto es la renovación de nuestra propia mente? Bueno, hablar de emociones y de la mente no debe separarse nunca. Debe estar siempre unida, las emociones con la mente. Ser parte del alma. Son parte del alma y esto es muy claro y lo hablo desde mi vivencia, desde mi propia experiencia. Dios nos habla, Jesús, a través del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, a través de la transformación de la mente. Y me fascina cómo inicia este capítulo. Dice, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Entonces esto es algo que debemos marcar mucho en nuestras vidas. Partir desde el amor de Cristo y no desde la condenación. Allí parte todo, desde la gracia y no desde la culpa. Entonces, la transformación de la mente es esencial para el buen manejo de las emociones. Es una obligación, lo dice ese capítulo. Ustedes tienen una obligación, no es electiva, tienen una obligación. Y la obligación es la siguiente, vivir para el Espíritu, porque si andamos en el Espíritu, vivamos también por el Espíritu.
Y eso viene con la transformación de la mente. Entonces, sí, pastor, respondiendo a su pregunta, no debemos separar lo que son las emociones de lo que es la transformación de la mente. Las emociones. Hay gente que vive triste. Correcto. Vive al borde, bueno, al borde, o peor, De la depresión. entran en depresión y salen de depresión, entran y salen, lo cual lo mantienen triste. ¿Qué se le puede decir a estas personas? ¿Cómo se pueden ellos estudiar y comprender que tienen que buscar un espacio donde ellos deben entrar en ese espacio, el cual no le va a permitir las emociones que lo controlen de esa manera? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace? Bueno, efectivamente. Salirse de la tristeza. Salirse de la tristeza. Bueno, la tristeza en sí es una emoción, podemos identificarla. La tristeza no es mala. La tristeza nos enseña la palabra que nos ayuda a reflexionar. Cuando estamos en esa emoción, reflexionamos. Es importante cada una de las emociones. Pero una persona que pasa de tristeza a depresión, en ese puente, esa parte donde ese canal es la gestión de las emociones. Entonces tú como hijo de Dios, con la escritura delante de ti, tú vas a decir, Espíritu Santo, con tu mente yo veo que esta emoción está mal gestionada. Ahora respondiendo a su pregunta, el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando le aceptamos, Él viene con un regalo grande, con una caja. Y el Espíritu Santo viene no solo, sino que viene con el fruto del Espíritu Santo, que son 9. Y yo sé que muchos acá lo conocen, el amor, la paz, la paciencia. Ese es un regalo. Entonces, ese es el estado divino para el ser humano, el fruto del Espíritu. Pero como la carne se opone, porque no puede, por naturaleza la carne no puede someterse. No puede someterse. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente trabajando en la transformación de la mente, identificar a una persona en tristeza, se lo respondo de una forma más práctica. Una persona triste, en depresión, dice, ¿qué hago? Tienes que irte a la cruz. Hoy en día, pastor, estamos queriendo hacer las cosas más fáciles. ¿Qué me leo? ¿Qué escribo? ¿Qué me ora? Eso está muy bien. Pero Dios nos manda en este tiempo a un tiempo de totalidad y de intimidad, integridad y santidad, apartado. Allí no hay espacio para la depresión, allí no hay espacio. Y vivimos porque... Hablo desde la experiencia, no porque no haya pasado dolores ni tristeza, pero Dios me ha mostrado que es posible estar gozoso en la adversidad, pastor. Es interesante cómo Dios obra, es interesantísimo. Hablábamos hace un momento de cómo Dios nos sorprende. Y yo decía, Dios mío, me has mostrado, me has permitido vivir en el fuego, en tristeza, en situaciones adversas, porque los cristianos pasamos doblemente aflicción. La del mundo y la de ser seguidores de Cristo. Así que las aflicciones son muchas. Pero lo maravilloso, y esto es un regalo que Dios me ha dado y de lo que doy, de lo que Él me da, yo puedo compartir. Gozarnos en las tribulaciones. Gente, si estás triste, eso está bien, pero ve a Cristo, que vas a experimentar el gozo que no es felicidad. La emoción es momentánea. La emoción de felicidad te lo da una experiencia. Eso está muy lindo, a todos nos gusta, pero el gozo es un fruto de Dios, viene de Dios. Y por eso que la gente nos dice a los cristianos que estamos un poco locos, y la verdad es que tenemos que estarlo, porque para hacer muchas cosas hay que estarlo. Háblame del temor. ¿El temor es una emoción? El miedo. ¿O es porciones del mismo? Es parte de emociones. Sí, porque Dios miedo. no nos ha dado espíritu de temor. Exacto, de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor, como lo dices, sino de amor, de poder y dominio propio. Y el dominio propio juega un papel estrella, fundamental en todo lo que es las emociones. El dominio propio, que viene del autocontrolarnos. Y eso no viene de nosotros, viene del espíritu. Pero direccionando su pregunta del miedo, yo le diría la emoción, miedo. El miedo está allí y nos alerta. Es buena la emoción. El problema está cuando ese miedo se pasa a una ansiedad, cuando ese miedo se va a ataques de pánico que se viven hoy en día. Esa es una emoción mal gestionada, muchísimo. Y ese es un enemigo invisible que estamos combatiendo hoy en día. Y por eso que yo digo, Señor, gracias por permitirme estudiar en tu palabra este tema tan fascinante, porque se necesitan voces para hacerle combate a este enemigo invisible. Es invisible, pastor,
pero sin darnos cuenta tenemos muchas personas dentro de las congregaciones pasando ataques de pánico, ansiedad, muchas cosas. Ataques de pánico, un montón de gente. Un montón de gente, pastor. Yo servidores dentro, yo puedo servir en mi congregación y conozco de cerca líderes, hombres y mujeres de Dios, y tienen batallas silenciosas. Pero en Cristo, pastor, es posible. Hemos hablado de realmente hemos hablado de cómo manejar las emociones. Sí, cómo debemos manejar las emociones. Sí. O cómo se manejan las emociones. Ahora el punto, la parte espiritual, la cual quiero que nos deslucen esto, pero yo creo firmemente que los demonios se aprovechan de situaciones que nosotros tenemos, que podemos controlar. Y si no la controlamos, ellos entonces toman control a niveles que nos descontrolan totalmente. Completamente. Y entonces cuando viene la situación de la liberación o lo que fuere. Háblanos de eso. No. Porque hay personas que hemos hablado y pueden decir, bueno, yo lo hice. Ya eso me lo dijo un psicólogo cristiano amigo mío. Ya aquello lo otro. Pero ahora viene la parte esta. ¿Qué tú puedes decir a aquellos que están amarrados y no pueden avanzar? Muy interesante su pregunta, pastor, y muy al lugar. Este es un tema fascinante porque debe hablarse mucho más con normalidad, porque nosotros los creyentes vivimos en el espíritu y combatimos en un mundo espiritual. La palabra nos enseña lo siguiente: no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Y ahí describe contra quién es nuestra lucha: contra huestes, contra principados, contra potestades. También allí nos describe cómo es fascinante, la palabra lo tiene todo. También nos enseña cómo debemos revestirnos. Entonces, antes de ir al combate tenemos que revestirnos. Hay algo bien importante. Miren, yo meditaba en la palabra el día de ayer en lo siguiente, y vemos a unos discípulos de Jesús antes del Espíritu Santo y después del Espíritu Santo. Entonces, sin duda alguna, necesitamos estar revestidos de la presencia de Dios para combatir, porque nuestra lucha es contra demonios, contra principados. Y efectivamente, cuando una emoción está mal gestionada, cuando una tristeza está mal gestionada, hay cabida. Le damos cabida al enemigo por ese mismo sentimiento, porque nos dejamos dirigir por ella. Y el enemigo está buscando como león rugiente, claro, a quien devorar. Pero tenemos que saber desde dónde peleamos. Peleamos desde la victoria y no por la victoria. Entonces peleamos una guerra ya ganada. Entonces, eso es extremadamente básico. Eso es saber. Pero muchos cristianos no saben eso. Entonces este es mi mensaje principal. Pido a Dios que sea revelado, que se quite el velo. O sea, ese pasaje cuando se le quita el velo a los Jesús y se encuentran a Jesús y le dicen, no ardía mi corazón cuando caminaba con él. Entonces, ese es mi anhelo, que Dios, el Espíritu Santo, pueda quitarle ese velo para luego de eso ellos puedan ver, revestirse de poder, usar la armadura y guerrear. Porque, pastor, hay que hacerlo en lo espiritual. Si decimos que andamos en el Espíritu, entonces todo es por el Espíritu. Claro. Entonces, mi consejo es el siguiente: oremos, busquemos intimidad, rodeémonos de personas correctas, vayamos a las voces autorizadas. No todos tienen que escuchar nuestras emociones, no todos tienen que saber lo que pasa a puerta cerrada. Busquemos las voces autorizadas, la voz de tu profeta. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu líder? ¿Qué dice tu palabra? Escucha el consejo y, sobre todo, aprende a escuchar la voz sutil del Espíritu Santo. Él te va a guiar. La instrucción es bellísima, el consejo pastoral es maravilloso. Me fascina el tema del orden, de la sujeción. Dios me ha bendecido mucho así, pastor. Dios es un Dios de orden. Claro. Y lleva una jerarquía, lleva un Dios de orden. Y por encima de esa jerarquía está el Espíritu Santo. Él te va a guiar, Él te va a mostrar. Pero sin duda, todo es espiritual, principalmente. Okay. Entonces, podemos decir, dime sí o no, si las emociones marcan el estado de nuestra alma. Sí, es un lenguaje del alma. Un lenguaje. Es un lenguaje como el lenguaje del amor, que es un libro muy conocido, ¿verdad? Por así decirlo, tiene su lenguaje. Yo le diría también lenguaje, también sus muestras, su expresión. Podemos decir, ahí ¿afecta el pecado nuestras emociones? Sí, la palabra dice que
que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una emoción mal gestionada, esa emoción baja al corazón y ahí empieza el pecado. En el corazón, que es lo que ve Jesús. Porque esto va para nosotros los hijos de Dios principalmente. O sea, podemos no ejecutar la acción, pero el corazón lo conoce y lo escudriña el Espíritu Santo. Entonces podemos servir, podemos caminar, podemos andar, podemos adorar, pero necesitamos llevar el corazón al Señor para que lo limpie. Necesitamos un espíritu nuevo en nosotros. Reprimir las emociones No es lo no debe ser. No. Explícanos. No debe ser de ninguna manera porque Jesús sintió... Estoy hablando de reprimir emociones que juzgamos que no son las mejores para nosotros. Okay. Porque hay emociones que proceden de momentos o circunstancias alegres. Okay. Aunque es diferente la alegría al gozo. A la felicidad, sí. Pero hay situaciones las cuales las emociones realmente son basadas en el pecado que hemos cometido, lo que fuera. Entonces caemos en una tristeza. Debemos reconocer que en Cristo hay perdón y reprimir estas emociones, o estas emociones son las que nos llevan al arrepentimiento. Dime qué te ves. Es una buena pregunta. Yo pienso que no. Considero que no debemos reprimirla, porque el hecho de reprimirla no hace que no estén. Número uno, el hecho de reprimirla no hace que no estén. Es muy bueno. No hacen. El hecho de que tú coloques, sí, no hacen que no estén. Claro, Entonces, claro. La Biblia dice, el Padre busca adoradores, que estos adoradores le adoren en espíritu, y quiero detenerme en la siguiente palabra, y en verdad. Entonces, cuando vayamos al Padre, vayamos en espíritu, pero sobre todo en verdad. Jesús lloró, Jesús tuvo emoción. Dios hizo a Jesús... No la reprimió. No la reprimió, pero sí la llevó al Padre. Por eso Jesús estaba mucho tiempo a solas. ¿Por qué Jesús pasaba tanto tiempo a solas? Porque necesitamos tiempo a solas, sobre todo en este tiempo, pastor, donde estamos rodeados, sobre todo, necesitamos estar a solas con el Espíritu Santo. Y allí nos va a cautivar su amor. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo es el Espíritu Santo. Es maravilloso como el Espíritu Santo empieza a mostrar, Señor, no puedo. Es verdad, no puedo. Y Él te dice, pero es que no es con tu fuerza, más con mi espíritu. Mire, esto quiero resaltarlo mucho, pastor, y se lo digo a la audiencia, con su permiso. Insistamos, clamemos de día y de noche, con fervor, con mucho fervor, pastor, porque tú no sabes si hoy llega tú de repente, como en aquel tiempo de Pentecostés. De repente. Estaban todos orando, unánimes en un espíritu. Ora, clama, no desista. Si estás en depresión, si estás en tristeza, si estás pasando una situación terrible, clama, persiste, que hoy, en el nombre de Jesús, puede ser tú de repente. Y a lo que llegue el Espíritu Santo. Tú de repente, eso es poderoso. Tú de repente. Y por eso estamos hablando fuera del aire, al principio de las cosas que nos sorprenden. Porque el de repente viene y te impacta. Es impresionante, pastor. Se lo hablo desde Aún si lo esperas. Aún si lo espera. Esto para mí es un de repente. El estar hoy aquí con usted, para mí es un de repente. Le dije al inicio, le dije, pastor, no estaba en mi agenda. No sabía, pastor, pero en los planes de Dios sí estaba. Sí estaba. Sí estaba. Qué cosa, ¿no? Son de repente del Señor. Entonces el enemigo, yo suelo compartir muchos devocionales, pastor, y el enemigo es un imitador, es un cochino, es un mentiroso. Él siempre va a querer replicar lo de Dios. Entonces estemos atentos con eso. ¿Qué es lo que sí viene del Señor y qué es lo que no? Quiero que hables estoy seguro que nos están mirando personas que tienen problemas con el propósito. Okay. Y tienen ciertos grupos de emociones. Y ellos no saben cómo canalizar eso para el beneficio de ellos mismos. Para el propósito. Y comprender que han nacido con un propósito. Y esas emociones podrían estar enseñándoles el camino que a tomar. Completamente. Déjales saber. Claro que y termina con una oración, que me queda 1 minuto y medio para ti. Claro que sí, a toda esa gente linda que está conectada, yo te digo, todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y si te encuentras hoy en una emoción mal gestionada, estés en depresión, no sé qué te esté pasando, yo te invito que levantes una oración,
Si estás en un momento como Job lo perdió todo de repente, lo perdió todo, pero él buscó a Cristo. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Esas palabras son maravillosas. Yo declaro y pido a Dios que te levante de donde quiera que estés, si es en depresión, si es en ataque de ansiedad, no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Entonces yo te digo, aprópiate de eso. Aunque estés ahí, de allí el Señor te quiere levantar. Hay propósito. Esto que estás pasando es tu propósito. Hoy no lo entiendes, pero adora, que yo sé que hay propósito en todo eso. Y termino con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo maravilloso. Sí, gracias, Señor. Solo tú mereces gloria, honra y alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Haznos entender, Señor, por el camino que debemos andar. Señor, a la audiencia, a todos los que están escuchando, Señor, este mensaje, hazle comprender, Señor. Sí, revélate, Señor, que todo es un medio, Señor. No importa qué, no importa la televisión, no importa si están en un trabajo secular, no importa, Señor. Tú eres el motivo, Señor. Revélatele, Señor, porque tú no haces acepción de persona. Gracias, Señor. Libera vida, Señor. Gracias, sigue haciendo. En el nombre de Jesús. Geraldine Marín, qué bendición tenerte aquí en el programa y tú aclarar y dejarnos saber ciertos puntos tan importantes. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Dios me ha inquietado para trabajar un tour para mujeres exclusivamente. Vamos a estar hablando sobre las emociones, la mente. Bueno, deja aquí todos los datos. Claro que sí, le dejo los datos. Y cualquier cosa nos llama y después te lo pasamos a ti. Por supuesto, pastor. Muchísimas gracias por este tiempo. Bendiciones a ti, Geraldine. Bendiciones, pastor. Lindo ministerio. Bueno, gracias por tu sintonía. Estoy seguro que todos hemos sido bendecidos por Geraldine en esta día. Así que recuérdate, todo es posible si puedes creer.